Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast 80-20. Hoy estamos, como siempre, con nuestro amigo Marc Castells. ¿Qué tal, Marc? Pues muy bien, con muchas ganas de empezar. Creo que la invitada de hoy, su trayectoria no solo habla de derecho, sino de cómo ejercerlo, y creo que puede ser muy interesante. Efectivamente, porque hoy tenemos como invitada a Delia Rodríguez. Delia es abogada, mediadora y una mujer emprendedora, fundadora del despacho Vestalia Abogados. ¿Qué tal, Delia? Pues es un placer estar aquí en 80-20. Muchísimas gracias por esta invitación. Creo que tenemos muchísimos temas a tratar, así que encantada de empezar. Vamos a hacer una masterclass de Derecho de Familia, Derecho de Sucesiones, Planificación Familiar, porque esa es tu especialidad, ¿no? Ahora nos lo explicarás mejor, pero antes de entrar en detalle de qué es Vestalia Abogados, cuál es tu día a día, tu profesión, a qué en concreto, ¿no?, dedicas vamos a decir, tu jornada laboral, siempre hacemos una pregunta y es: ¿quién es Delia Rodríguez? Es una pregunta intensa para arrancar. Pues yo pienso que Delia Rodríguez ha ido evolucionando mucho en los últimos años, pero a día de hoy diría que soy una profesional convencida de lo que hago, y que además en esta última etapa de mi vida tengo un plus, ¿no?, como profesional, que ha sido algo que ha abarcado gran parte de la esfera de mi vida, y es la maternidad, ¿no? Esto yo creo que me ha dado una visión muy rica de lo que significa de verdad la protección de la infancia, que antes lo veía como desde la otra parte de la barrera. Delia Rodríguez es alguien que lleva luchando por la defensa de la infancia desde hace mucho antes que empezar a estudiar Derecho, porque digamos que yo la carrera la inicié por una serie de influencias paternas, como tanta gente, ¿no?, que quieres estudiar. Yo decía, a mí me encantan los niños, pero mi padre me decía, pero ¿cómo vas a estudiar para magisterio? Yo te veo en otras cosas. Entonces toda esa influencia hace que tú al final vayas, bueno, pues directa a lo que a veces tus padres te recomiendan como lo más interesante para ti. Por lo tanto, yo ya tenía como ese germen en mi cabeza de los niños, pero no sabía cómo enfocarlo. Entonces, la Delia Rodríguez de hoy tiene claro que ha conseguido que esas piezas del puzzle encajen entre lo jurídico, que fue algo que ocurrió de manera un poco casual, y esa vocación tan intensa que es la protección de la infancia. ¿Por qué tienes esa vocación tan intensa? ¿Por qué te viene ese instinto de protección de los niños? Claramente tiene tintes biográficos. Para mí, un capítulo de mi infancia, ¿no?, el vivir la separación de mis padres, sin duda alguna ha marcado mi yo adulto. No fue una separación especialmente conflictiva, pero sí que es algo que te acompaña durante años en tu etapa adulta, como una especie de sombra cuando no has sabido gestionarla de la forma adecuada. Eso ha hecho que yo tenga como esa especie de inercia, ¿no?, de misión interior a la hora de acompañar no solamente a niños y niñas que atraviesan esta etapa con sus padres, sino también a las personas que están en duelo, ¿no? Yo creo que la separación es un duelo como pueda ser la pérdida de un ser querido, y que no se le ha dado antaño la importancia que tiene ese acompañamiento. Entonces, para mí, el entender las piezas del puzzle y darme cuenta de que esa experiencia podía convertirse en algo transformador para otras personas ha sido la clave de por qué me dedico a la abogacía de familia. Pero me gusta esta reflexión que has hecho de que el divorcio a veces, ¿no?, hay una parte de duelo importante. ¿Realmente lo ves como un duelo en este sentido? Es decir, o a veces es una buena decisión, ¿no? Para mí, y hago un poco spoiler, estoy haciendo un libro que se llama El buen divorcio, y se titula también Un viaje inesperado y transformador. Yo creo que el proceso de divorcio no empieza cuando alguien decide divorciarse, sino mucho antes. Las relaciones sufren cambios que muchas veces no estamos preparados para abordar, la gente carece de herramientas, de ahí también parte de la evolución de nuestra forma de ejercer la abogacía más a una mirada preventiva, que yo creo que podría ayudar a muchos matrimonios a no llegar a ese momento de duelo. Y sí, creo que es una pérdida, porque al final cuando tú eliges a una persona con la que compartir tu vida, ya no solamente tener hijos, comprar una casa, sino formar tu pequeña empresa familiar, tu futuro con esa persona, cuando esa persona desaparece del mapa se te cae el mundo. Todo se tambalea. Incluso cuando tomas la decisión de separarte, atraviesas un duelo, ¿no? Es una pérdida. Cuando hablas de preventivo, ¿te refieres que las parejas deberían poder, cuando están en el punto álgido del amor, poder
prever o establecer qué pasará en el momento si llega de que pues, nuestra relación se rompa y tengamos unos hijos y tengamos que prever a día de hoy que estamos bien, qué puede pasar el día de mañana si estamos mal? Totalmente, y sé que es algo muy rompedor, pero si una pareja en plena luna de miel del amor fuera capaz de hablar de determinadas conversaciones que a día de hoy son todavía tabú, como puede ser el dinero, la gestión familiar, los ahorros, las expectativas profesionales de cada uno, la crianza, el tipo de educación religiosa, de educación académica que queremos dar a nuestros hijos, muchos divorcios no llegarían a producirse. Y he hecho piedras sobre mi tejado porque al final me dedico a esto. Pero tengo el pleno convencimiento de que si tuviéramos esa cultura más planificadora, cuando el amor está en su punto, como decías, álgido, evitaríamos grandes crisis. El problema es que no tenemos conversaciones honestas. Totalmente. Cuando construimos una relación, lo hacemos de una forma demasiado superficial, sin profundizar en la otra persona, y se posponen conversaciones vitales para que un matrimonio o pareja prospere. Y aquí surgen uno de los grandes males de los divorcios modernos, son las infidelidades financieras o económicas. ¿Por qué? Porque a mí me llegan matrimonios que no saben lo que gana el otro, que no se lo preguntan, que tienen cuentas, parecen compañeros de piso, que uno tiene todo su futuro cubierto mientras que el otro a lo mejor se ha dedicado a los hijos y no han hecho un plan B, no han establecido unas buenas capitulaciones matrimoniales para equilibrar la dedicación de uno o del otro a la familia, no han hablado de qué ocurriría si los familiares me dan un préstamo para comprar la casa y eso luego hay que devolverlo, no hay que devolverlo. Hay muchísimo desconocimiento en cosas vitales. Entonces, nos ponemos a estudiarnos de pe a pa un viaje que nos vamos a hacer a Japón, miramos todos los foros, los blogs, incluso contratamos una agencia, pero para emprender el viaje más importante de nuestras vidas no le dedicamos el tiempo suficiente. Y de ahí muchos divorcios que tienen lugar porque a veces la gente se da cuenta que lleva años conviviendo con un extraño. Yo es que estoy totalmente de acuerdo con esto, porque yo me gusta mucho que lo digas, porque me ha pasado muchas veces con amigos que obviamente pues, que no son abogados, y entonces pues, la mentalidad, siempre decimos, del abogado es un poco diferente a las otras profesiones, ¿no? Tiende a haber muchas cosas de la sociedad que otros no ven. Y este debate ha surgido en muchas escenas, de decir, porque yo entiendo perfectamente que el divorcio, se lleve bien o se lleve mal, siempre va a ser un duelo para un hijo. Desde mi punto de vista, porque, bueno, pues porque lo hemos acostumbrado a una cosa desde que ha nacido, entonces va a ser siempre un duelo. Entonces, y la ruptura misma va a ser un duelo. Entonces, si no somos capaces de decir cuando estamos bien, vamos a regular nuestra relación cuando no estemos bien, porque además es una realidad, es decir, yo tengo una mujer y estoy muy enamorado de ella, tengo una hija y me la quiero mucho, pero es una realidad que las cosas normalmente, a veces no, se acaban. Es una realidad. Entonces, si no podemos ser capaces de prever qué va a pasar cuando eso se acabe, después va a ser todo problemas, y esa ruptura que va a causar un duelo en la pareja y en el niño, yo creo que va a ser aún peor si no lo hemos hecho. Y creo que es algo que no sé muy bien, esto sí que es verdad, que yo no sé muy bien cómo tenemos que hacerlo, porque es muy fácil decirlo, y después hacerlo es un poco más difícil. Sí, pero fíjate en el enfoque que ha dado. Planificar, porque lo natural es que la relación se acabe. Yo creo que hay que cambiar el enfoque de eso. Hay que planificar para que no se acabe. O sea, sí, soy una abogada de divorcios, por decirlo de alguna manera, muy, muy creyente en el amor para toda la vida. Y yo creo que parte de eso hay que trabajarlo. ¿Cómo? Cambiando la cultura y el enfoque. Es decir, hacer capitulaciones o hablar de dinero con tu pareja no es perder el romanticismo, no. ni pensar, es que lo hago así porque no me fío de ti y me voy a acabar separando. Lo que hay que trasladar a la gente es todo lo contrario, es una forma de autocuidado y de cuidado de los tuyos, el hablar de determinadas cosas, como por ejemplo, y si me ocurre algo y la casa está a mi nombre y tú vives aquí con nuestra hija, ¿qué ocurriría? ¿Estás verdaderamente cubierta? Es que estas cosas son temas tan importantes que no se pueden posponer, porque nadie planifica su muerte, eso está claro. Porque también, y ha llevado también al terreno de pareja matrimonial, y es que a veces este debate, que es sano y que debería de hacerse, también puede generar pues, desconfianza, ¿no? Porque esa planificación en supuestos que no imaginas o que no te planteas, de alguna manera, pues en esa conversación puede surgir una desconfianza, ¿no, Delia? Sí, totalmente, porque cuando uno oye régimen de separación de bienes,
piensa, sobre todo si la otra parte es la que tiene una mejor situación económica, piensa, ya está, no quiere compartirlo conmigo. Pero yo creo que todo esto se solventa de la mano de un profesional, que quizá esa figura todavía no está ni siquiera inventada, que sea como una especie de consejero, ¿no? Legal, que te ayude a entender todos los elementos que están en juego. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres conozco que han acompañado a sus maridos durante 8 o 10 años de su vida a otro país para ayudarles con su proyección profesional, mientras ellas hacían pequeños trabajos o cuidaban a los niños, y han vuelto, siendo todavía bastante jóvenes, a una realidad de mercado que no las abre las puertas como ellas esperaban, y están penalizando su situación económica, pero no lo han hablado? ¿Y qué pasa? En ese momento se divorcian. ¿Y qué ocurre, no? Entonces, es que hay cosas que hay que hablar. ¿Cómo enfocarlo como una forma de cuidado a las personas que tú quieres? ¿Por qué? Vale, me pongo en separación de bienes contigo, pero a cambio vamos a hablar de qué ocurriría en este escenario. O sea, yo creo que es equilibrar y escuchar a ambas partes en qué necesitan para sentirse seguras. No solamente voy a un notario y hago unas capitulaciones estándar, ¿no? Que es algo muy frío. Aquí estamos acostumbrados ya directamente a la separación de bienes, pero aún así creo que igualmente sigue siendo necesario. Vaya por delante que yo también soy un acérrimo creyente del amor para toda la vida, pero quiero decir que las cosas pueden acabarse, y aunque no seas, o sea, aunque solo sea el régimen económico matrimonial, hay más cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si pues muero, ¿no? Y la casa, ¿cómo queda esta situación que en la que tuvies con mis hijos? Es que hay una infinidad de medidas que podemos, dejando a un lado capitulaciones como las de Jennifer López, ¿no? Y esos pactos que son ilegales y que todos hemos leído en medios. Es que hay infinidad de cosas que se pueden llegar a pactar y que la gente no se pone ni a hablar. ¿Cuántos matrimonios conozco que han peleado simplemente porque uno quería un tipo de colegio privado y el otro no, quería un concertado o un público? Lo que quizá ponerle en manos de un abogado desde el principio, alguien que te haga lo que reflexionar. Decías tú de cambiar y de poner una nueva profesión o que sea un consejero o algo así, porque de primera es decir, vamos a un abogado matrimonialista, pero pues se me acabo de casar. Por eso, o sea, yo quiero entrar aquí. Es que te quiero lanzar la pregunta, es decir, ¿no? Desde tu punto de vista, y que tiene sentido, o sea, y evidentemente comparto lo que dices, Delia, ¿no? Tendríamos todos los matrimonios que planificar pues, ciertas situaciones, ¿no? ¿Esta planificación debe hacerse sí o sí ante un abogado, tú crees? Más que nada para que te guíe, porque desconocemos, no tenemos cultura. Si es que yo pienso que hay parejas, de verdad, que yo me quedo alucinando cuando llega gente con bienes gananciales y dice, pero si tenemos cuentas separadas, pero bueno, aunque estemos en gananciales, lo que él tiene en sus cuentas es suyo, ¿no? O sea, en general hay como mucha ignorancia, y la separación de bienes está muy bien, pero es que hay un matrimonio a lo mejor que lo que le va fenomenal es hacerlo gananciales. ¿Por qué? Porque bueno, pues porque tienen un reparto de roles familiares que protege este sistema mejor al otro, o el régimen de partición, que es muy desconocido y que te permite jugar con los porcentajes de lo que el otro tiene de ganancias, que esto apenas nadie lo conoce y es interesantísimo. Entonces, yo creo que ¿hace falta un abogado? No tiene por qué, pero desde luego ChatGPT no te va a solucionar esto, ¿no? Yo creo que hace falta mirarse a los ojos y tener conversaciones a veces tan tontas como ¿cómo se va a pagar una boda? Yo conozco parejas que me han contado que han tenido ya problemas porque no llegaron a hablar de cómo se va a pagar. Entonces, si uno gana 100 y el otro gana 30, ¿cómo se va a pagar una boda a medias? A lo mejor esto molesta a una de las partes. ¿Por qué no se habla? Porque da mucho apuro. Es que da vergüenza, apuro, es una especie de incomodidad, vergüenza, qué va a pensar, y esto acaba siendo un problema porque una conversación que se pospone hoy va a ser un motivo de rencor el día de mañana. Totalmente. Porque todo se va quedando ahí guardado. Entonces, quizá no necesitas un abogado, quizá necesitas esa figura que todavía no existe. Entonces, nosotros lo que intentamos es enfocar esta visión del derecho de familia más hacia la prevención, como una forma de cuidado de los vínculos afectivos con los hijos, entre las personas, porque estamos en un momento social en el que hay una pérdida de los afectos que a mí personalmente me preocupa. Padres que dejan de hablarse con sus hijos, padres que luego, como los hijos les rechazan, quieren desheredarles, abuelos que no ven a sus nietos y se mueren esperando un proceso judicial para unas visitas. Es un panorama ciertamente triste. Ahora entraremos porque, y viendo tu vocación, que realmente bueno, ¿no? es una realidad de que ya se ve que te apasiona este mundo. En 2015 fundaste y decidiste emprender y crear lo que es ahora Vestalia Abogados. Explícanos qué es Vestalia Abogados. Vestalia, su propio nombre,
recoge el espíritu del proyecto. Significa Vestas, protectoras del hogar, de la familia. Cuando lo fundamos mi hermana y yo, Adriana Rodríguez, pensábamos en hacer algo diferente, porque la abogacía tradicional a mí se me quedaba corta. Veía muchísimos casos de clientes, cuando hice prácticas en otros despachos, que se quedaban, bueno, pues desamparados porque no les contestaban los correos, porque eran solo expedientes, un número. Y yo digo, aquí hace falta darle una vuelta de tuerca a este acompañamiento para hacerlo, por supuesto, muy especializado, pero profundamente humano, para que las personas se sientan acompañadas en un proceso que recoge miedos desde económicos a perder a los hijos. Es que tocamos los puntos fundamentales de cualquier persona real, de carne y hueso, su patrimonio, su familia, toda su estabilidad. Entonces yo veía que ahí había que darle una vuelta de tuerca, y eso es lo que intentamos desde el inicio, ¿no? Incluyendo incluso acompañamiento psicológico gratuito en los procedimientos. Eso fue una de nuestras novedades cuando empezamos el proyecto. Acompañamiento psicológico, ¿en qué sí, sentido? estaba incluido. Que un abogado de familia tiene una parte muy importante de psicólogo. Total, claro. Pero como no quiero que, o sea, yo encantada de que los clientes me cuenten su vida, porque yo creo que debo conocer las profundidades de su ser para poder defenderles. De hecho, a mí me encanta en una primera reunión hacer preguntas de, bueno, ¿y cómo es la otra persona? ¿Y por qué crees que ha llegado a este punto? Pero no por una cuestión de ser cotilla, que un poco también, sino porque me permite hacer una estrategia procesal tan específica y personalizada, que si no profundizo y simplemente me quedo con señor que quiere divorciarse y tiene un hijo de tantos años y quiere la custodia, no, es que yo quiero ir mucho más allá. Entonces, ese acompañamiento psicológico nos permitía darles un soporte. Es cierto que luego lo dejamos de ofrecer como algo dentro del proceso, pues por una cuestión de que costaba encajar con profesionales que nos acompañaran dentro del despacho en esta materia, pero fue un punto que ya nos diferenció en el mercado, porque sabíamos que hacía falta una abogacía de familia diferente, ¿no? Y esa evolución nos ha ido acompañando, eso por un lado. Y luego, por otro, Vestalia se forma en un momento crucial, porque el derecho de familia luego se ha transformado profundamente. Yo creo que llegamos en el momento adecuado. Además, las redes sociales emergían y tuvimos muchísimo empuje con Twitter. A mí, o sea, yo, para que os hagáis una idea, lo fundamos con una mano delante y otra detrás, a nivel estructural. Sí. A nivel de experiencia, yo he sido siempre autodidacta, porque los despachos donde estuve haciendo prácticas, con condiciones totalmente deplorables, ya no solamente por lo económico, sino porque nadie se preocupaba en formarte, cosa que a mí me hizo mella también, y luego me he dedicado mucho al talento joven. ¿No tuviste buena experiencia? No tuve suerte, ¿no? Entre que yo empecé más tarde de lo normal, porque estuve con esa etapa también de opositora y me encontré una etapa post-crisis económica, de la crisis que sufrió España, no era fácil. Entonces se alinearon los planetas en el sentido de decir, yo tengo que emprender. Pero las experiencias que tuve, dije yo en estos despachos, es que no querría trabajar, porque no estoy nada alineada con la forma de comprender la abogacía que tienen estas personas. Y eso nos ayudó mucho a definir qué queríamos ser. Y en redes sociales, en Twitter, cuando era un lugar menos hostil, tuvimos una gran acogida, porque hablábamos y transmitíamos un mensaje que hasta ese momento no había sido escuchado ni leído. ¿Cuál era? Pues era el mensaje de los niños lo primero, ¿no? Pusimos desde el minuto 1 nuestro eslogan, por decirlo de alguna forma, era los niños lo primero, y eso nos ha acompañado en todas las etapas, desde lo más negocio familiar rudimentario hasta una etapa más sofisticada. Nunca hemos abandonado esa esencia, que además nos acompaña en todas las decisiones estratégicas. No solamente es marketing, es de verdad algo profundo que nos acompaña a todos los profesionales de la firma. No, muy interesante, Delia, y realmente yo la profesión de abogado de derecho de familia es algo que admiro, porque realmente las situaciones en las que te debes ver como abogado, juntamente en el ámbito del derecho penal, ¿no? Yo creo que son las dos ramas del derecho que la profesión como que se humaniza más, ¿no? Porque ves o que debería de humanizarse más, porque ves cosas muy positivas, pero también ves quizás ¿no? los peores lados de las personas, ¿no? En ocasiones. Sin duda. Tú te ves encontrar con situaciones muy duras, pues con casos que realmente complicados, también algunos muy sencillos, pero algunos de ellos seguro que son muy complicados. ¿Cómo lo vives eso? Si nos podrías explicar algún ejemplo, situaciones sin dar nombres, obviamente. Sí, y antes que quería, si no se me va a olvidar, y en verdad ya lo he respondido un poco, pero la diferencia entre un buen abogado de familia y uno que realmente ayuda, ¿seríais vosotras? Porque suena muy bien. No.
Es que la quería hacer antes esta pregunta porque es algo que siempre he pensado, que puedes ser muy buen abogado de familia, pero realmente, ¿qué determina que eres buen abogado de familia? Bueno, yo creo que con el eslogan que tienen un poco ya, no, al menos no sé, Sí, ya yo van creo con que esa línea, ¿no? la clave está en saber combinar y equilibrar el ser un abogado conciliador cuando tienes que serlo, saber detectar qué conflictos sí que van a poder solventarse con mano izquierda y con un talante negociador y cuáles no. Y sobre todo hoy en día, y más en la era de la inteligencia artificial, donde los clientes llegan con escritos que te piden revisar a cambio de reducción de honorarios. Me suena. Sí, me suena. ¿Vale? Con más razón, en esta etapa que nos está tocando vivir de transformación de la abogacía, nos toca dar un plus. Y ese plus está en la anticipación, en la estrategia, en mirar a los ojos a alguien que viene, a lo mejor pasando un momento que está quebrado. O sea, que a lo mejor ves a gente pues, mediática, que tienes una visión de ellos de la televisión, de su profesión, y les ves pues, con una energía y de repente llegan tan hundidos a ti que dices, madre mía, se está abriendo esta persona hasta un punto, ¿no? Está derruido. ¿Qué puedo hacer yo para que de esta consulta de 1 hora salga mejor? Entonces yo creo que el buen abogado de familia es intuitivo, es conciliador cuando toca serlo y es, como digo yo, un gladiador cuando toca ir a sala. Claro. Y defender con uñas y dientes los intereses del cliente. Entonces, hacer ver a los clientes que, a pesar de que yo pueda en un momento dado intentar un acuerdo o tener una actitud negociadora, siempre voy a ser una persona honesta en cuanto al escenario. Yo siempre les digo, tenéis tres cosas muy claras que tenéis que dibujar vosotros antes de empezar a trabajar conmigo, y es lo que queréis, con lo que podréis tolerar y vuestras líneas rojas. Y luego yo les voy a explicar lo que ellos creo que quieren, lo que yo diría que necesitan y lo que van a conseguir en un juzgado. Entonces, esa estrategia dista mucho de la imagen menor del derecho de familia que tiene muchas veces la sociedad y el sector legal. Yo creo que es una materia tremendamente compleja y que no es bueno ser un buen profesional, pero si lo hubiese, ese profesional ideal sería aquel que es un estratega y que es capaz de leer los silencios, entender las necesidades y luego ser una absoluta máquina en sala a nivel técnico. Me ha quedado clarísimo. No quería, pero es que... Ahora es que, volviendo a la volviendo pregunta a tu pregunta inicial, porque es muy interesante, pero ya... Mira, te diré, ahora ya me cuesta más por los años que han pasado. Los años pasan volando, pero llegó un momento en el que me acordaba de todos los nombres de los niños y de los clientes, por supuesto, con los que yo había trabajado. Y hablo trabajar porque para mí los niños, aunque no les conozca, a veces luego les conozco, ¿no? Más adelante, porque me los quieren presentar los clientes, pero también son mis pequeños clientes. Llegó un momento que me acordaba de todos sus nombres. O sea, luego ya el número de expedientes se ha ido de madre. Pero para mí hay casos que nunca me olvidaré y que de vez en cuando recuerdo. Y de hecho a mi boda vinieron clientes que yo sé que he marcado positivamente sus vidas, porque al final nuestro trabajo puede o añadir más leña al fuego, o si no eres un especialista, liarla parda de una forma que vas a hacer que esta gente arrastre durante décadas, incluso puede que otra generación, pues algo que no está bien gestionado, ¿no? Que esto me parece muy grave, porque un pleito puede salir mejor o peor, pero que sea por no haberlo hecho como tenías que hacerlo, me parece una responsabilidad humana impresionante, pero siempre hay asuntos que en tu cabeza planean, algunos porque han salido bien, y otros porque a pesar de que te has roto los cuernos no han salido como tú querías, porque la justicia a veces no funciona, el sistema de protección a la infancia no funciona como debería, no por los profesionales que entrañan el sistema, sino por los medios, los recursos, los tiempos que tenemos de dedicación a los expedientes que para mí siempre son casos familiares. Por lo tanto, me acuerdo de casos dramáticos y la verdad más de éxitos que de, por decirlo, fracasos. No me gusta decir fracasos, pero yo hay veces que me he llevado... Que se me han saltado las lágrimas de felicidad o de rabia por algo que sabía que no era justo para un padre o una madre que venía viviendo una situación tremenda y que detrás había unos niños. Siempre cuando hay niños de por medio. ¿Por qué no se consigue demostrar un poco la realidad de la situación? ¿O sí, bueno, porque quizá porque, perdón que me meta, porque siempre he pensado que un juez, en todos los aspectos, pero en familia sobre todo, las partes, si están bien asesoradas y hay buenos profesionales, por eso preguntaba qué diferencia un buen profesional de uno que realmente ayuda,
yo creo que no debería ser necesario en multitud de casos, no todos, porque obviamente hay de todo, pero un juez es una persona que no tiene ni idea de lo que va a tratar. Legalmente sí, pero el por qué han llegado allí, qué les pasa... No conoce su historia. No conoce absolutamente nada. Quien la conoce son un abogado y el otro abogado que pueden... O sea, el conocimiento que tendrán de ese tema es el que ellos quieran tener, es decir, se pueden implicar más o menos. Siempre he pensado que en familia la conciliación, la negociación, la mediación debería ser el camino para llegar a acuerdos, porque ¿quién mejor que ellos que establecer cómo se va a regir eso? Y no un tercero que no tiene absolutamente ni idea de nada y que va a ser salomónico. Eso suena fenomenal sobre el papel. De hecho, cuando nosotros empezamos en los primeros años, una de nuestras frases estrella, y ahora ya muy repetida, era que trabajábamos como un traje a medida. Pero por desgracia hay muchas familias que llegan con demasiado rencor, demasiado sufrimiento a las espaldas, con una serie de mochilas emocionales que es muy difícil salvar ni con el mejor de los mediadores. No es algo mágico la mediación. Me encantaría poder decir que sí, yo soy mediadora, pero hay veces que no se puede llegar a un acuerdo con determinadas personas y en esos momentos hay que verlo con anticipación para poder defenderte. Pensemos que hay personas que planifican, algunos sí que planifican y muy bien su divorcio con mucho tiempo de antelación. Sobre todo yo lo he visto mucho a las espaldas de la otra persona, sobre todo en el ámbito financiero y en la abogacía, cuando la otra parte, ¿no?, es abogado y tiene de alguna manera esa forma de ver estratega, ¿no?, la vida, nos encontramos con verdaderos desastres porque hay uno que viene trabajando, generando una realidad artificial, bien económica, bien tremendo, con los hijos, asesorado o no, pero lo viene haciendo. Y cuando llega el momento de dilucidarse en un juicio, que ya no hablamos de las esperas, a lo mejor la realidad familiar que está viendo un juez no tiene nada que ver. Que constituye prueba antes de... ¿no? Lleva tiempo constituyendo prueba. Hay gente que preconstituye prueba y que lo hace de una manera tan sofisticada que nos dejaría alucinados, ¿no? Desde aminorar facturación muy poquito a poco durante los últimos 2 años, crear empresas paralelas en otro sitio que facturan tal, cambios en las rutinas con los niños, cada vez que van al médico piden un justificante, cada vez, pero a lo mejor van una vez y la madre 5, y digo la madre porque habitualmente es un poco lo que veo más en el sector masculino. Yo en esto soy muy crítica, así como veo a más madres que hacen determinados comportamientos, también veo a más padres que a lo mejor han estado un poco desaparecidos en combate en la crianza durante 8 o 10 años y de repente llega el divorcio y son los padres estrella. Y me encuentro con madres pues, que realizan otro tipo de comportamientos que no están bien. Pero claro, cuando estamos ante personas que planifican su divorcio y otro está viéndolas venir, ¿cómo vas a mediar? Si hay uno que ya tiene todo armado para poder conseguir lo que él quiere, que a lo mejor sea quedarse con la casa, pagar menos, simular una situación económica del matrimonio que no es tal. Eso es muy, muy difícil de arreglar en una mediación porque no hay voluntad de acuerdo. Entonces, en estos casos, tienes que transmitir al cliente que hay que luchar y no por eso eres menos mediador. Entonces, con esta ley que nos han plantificado de eficiencia o de ineficiencia, lo que estamos viendo es un obstáculo para poder obtener una respuesta judicial. Claro, es que hay mucha gente que está desesperada, dicen algunos representantes públicos, en concreto el ministro de Justicia, que qué éxito, ¿no?, que ha bajado la litigiosidad. Esto no es real, no ha bajado. Lo que tenemos es demandas paradas. Estamos hablando de la ley 1/2025 que introdujo la obligación, el requisito de procedibilidad. Es decir, que para demandar tengo que acreditar que llega a un acuerdo. El jaleo que ha habido con los criterios para acreditar esto, que si vale un burofax, que si hay que hacer un acta de fin de negociaciones, que la otra parte que está desaparecida y ahí pierdes un mes sí o sí, si la otra parte no dice nada tienes que esperar un mes. Y hay una cantidad de situaciones críticas familiares por detrás en esta espera que a mí personalmente me parece que, uno, los abogados ya negociábamos antes e intentábamos acuerdos, yo no veo ningún cambio salvo obstáculos, y dos, no se están dando cuenta de la cantidad de situaciones familiares que son una olla a presión que puede acabar, pues como en esta semana, haciendo una guardia de violencia de género de un señor que vino, me quiero separar, veo la cosa muy tensa en casa, ¡pum!, denuncia ayer, todo el día en los juzgados.
Pues No, porque esto es al final problemático no, para muchas O sea, situaciones podríamos decir familiares que críticas. se ha introducido como una mejora y al final es un trámite burocrático, ¿no? Que lo que hace es pues retrasar aún más. Y encarecer los costes para el ciudadano. No conozco ningún operador del sector jurídico que hable bien de esta modificación legislativa y todos llegan a la conclusión de que la introducción de la mediación como medio alternativo a la resolución de conflictos y como requisito de procedibilidad, mediación, conciliación, ¿y cuál era el otro? Oferta vinculante. Oferta vinculante. La oferta vinculante es lo que hemos hecho toda la vida. Claro. No conocemos, o sea, que hable bien de Yo esta algunos, normativa pero pocos. y que realmente haya tenido un impacto eficiente en No, la al resolución contrario, de conflictos. ha encarecido el coste a las familias. No podemos comparar un cliente empresa con un cliente familia. Es que al final estamos soportando unos gastos. Un divorcio es un bien de lujo ya. Sí, es que hay personas que dicen, quiero que me lo lleves tú, pero tengo que organizarme económicamente, porque es que un buen asesoramiento en derecho de familia no es barato. La divorcioneta no es un buen asesoramiento en familia. Entonces, hay personas que de verdad no pueden, porque cuando les explicas lo que puede ocurrir, dicen, me quedo como estoy, aunque sea un amargado toda mi vida, ¿Cómo puede porque ser no que puedo. que no se incluyera como excepción todos los temas Pues relacionados eso se con está ahora familia? mismo debatiendo. Ha habido asociaciones, ha habido colegios profesionales que han puesto sobre la mesa que cuando haya menores de por medio este requisito debería suspenderse. Está en tramitación todo esto, pero yo creo que porque el legislador o quienes legislan no saben la realidad que vivimos los profesionales, que de verdad somos ese ancla para los clientes y que soportamos los momentos de frustración, donde a veces dicen, es que piensan que tú no lo estás haciendo bien porque qué raro que el juzgado tarde tanto. O sea, hay que estar explicándole continuamente al cliente que la problemática está en el colapso de la justicia y con impedir el acceso no se va a solventar esto, porque el que quiere demandar va a demandar y el que no quiere llegar a un acuerdo no va a llegar. Y si se llegan a acuerdos, por supuesto, pero insisto, antes también llegamos a los mismos. Yo no veo que se llegue a más acuerdos que antes. Y la frustración de los servidores públicos que también, ¿no? Con estas normativas se les vende la película de que van a ser más eficientes y hablas con ellos y también te dicen que están colapsados. Pero si no saben ni dónde tienen los expedientes, Correcto. O sea, es que hay una hay un oleada caos. de jueces que la verdad, enhorabuena Yo a los todos admiro, ellos, sí, sí. que a los que trabajan puertas adentro, que me consta que hay muchos que hacen sentencias los fines de semana pero están totalmente colapsados, y a los que dan la cara con nombres y apellidos en redes sociales para demostrar una realidad que parece pasar desapercibida, porque seamos claros, la justicia no le importa a nadie hasta que te toca. Es como la sanidad, hasta que no te pones enfermo y ves lo que ocurre cuando pides cita y tardan en darte para una eco, hasta ese momento no eres consciente. Entonces con la justicia es lo mismo, me da igual, hay una manifestación, van 4 gatos, porque no importa hasta que no lo sufres. Totalmente. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, a mí no me parece que aporte nada a las familias, al contrario, encarece costes, porque a lo mejor es prolongar el procedimiento y, por tanto, la dedicación del abogado de alguna manera, porque si te tienen mareándote 3 meses de intentar llegar a un acuerdo y luego ya empieza el pleito, es que eso lo tienes que tarifar, aunque sea simbólicamente, porque si no, el despacho está invirtiendo un tiempo que antes no tenía que invertir, porque a lo mejor era, ¿qué opinas tú? ¿Custodia compartida en absoluto? Perfecto, pues no se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Pero ahora es mucho más tedioso. ¿No creéis que es un poco lo de siempre, pero que es... con recursos este problema se acaba? Es decir, el otro día hablaba con un juez de instrucción en Figueras que me decía que él tiene que comprar los posits de sus oficiales. Claro, estoy yendo ya mucho más lejos, pero si introduciéramos recursos en todo esto... Pero no interesa. Claro, aquí está el tema. No interesa, Aquí es como está el tema. la mayoría de las reformas que estamos viviendo en los últimos años son reformas mediáticas y parches que no funcionan. Sí. con muchas tintes ideológicos que afectan a la infancia y que no sirven para el ciudadano. ¿Por qué? Pues porque no se aportan medios en justicia. Si tenemos un juzgado colapsado, a lo mejor necesita un juez de refuerzo, pero es que no se designan. Entonces, ese es el problema. Juzgados que se caen a cachos. Se caen, sí, expedientes en carros de la compra, que esa foto la hemos visto todos y es una absoluta realidad. Juzgados que carecen de espacios adecuados para que los niños puedan ejercer ese famoso derecho a ser escuchados. Primero dedica tiempo y dinero a crear espacios para que esos niños estén a gusto, no desfilando por los juzgados
todo el mundo apretado, un juicio que está para las 11 que acaba pasando a las 2 y mientras tanto las criaturas No, es que hay juzgados que son cabizbajas que son o sea, ya de juzgados, y diciendo ¿qué hago aquí? Ya bueno, de edificabilidad, o sea, que es, sí, que es que totalmente... hay algunos que sí son muy modernos, pero otros que están en condiciones deplorables e infrahumanas. Entonces, a mí, yo siempre vuelvo a los niños, ¿no? Hay alguno que te dice, pues, qué bien, hoy no he ido al colegio, sobre todo los más pequeños, pero sobre todo los que se enteran de lo que está ocurriendo y que a lo mejor están a metros de su padre o de su madre y con ese, precisamente en ese momento, se hablan menos o están muy condicionados, es de vergüenza que se inviertan recursos menos en crear normas que ya están en vigor de otra manera en otros cuerpos y de normas que obstaculizan el acceso a la justicia del ciudadano, sobre todo cuando hay menores de por medio. Eso me parece hablando de normativa y de modificaciones legislativas, hace unas semanas, si no me equivoco, por parte del gobierno, ¿no? se anunció que se iba a proponer una modificación legislativa consistente en que los menores interviniesen sí o sí, ¿no? en los juzgados como testigos, ¿no? como testigos o como no como partes, como testigos para escuchar su opinión, y creo que es sin límites, ¿no? Porque ahora sin límite de edad. Explícame esto, ¿cómo está ahora y qué es lo que se pretende y cuál es tu opinión? Vale, porque esto también tiene miga, ¿no? Lo que se ha leído en titulares a mí me parece más un acto pre-campaña, la verdad, no me voy a meter en temas políticos, que una verdadera noticia jurídica. Ahora mismo, ya con los cuerpos legales que abordan temas de infancia, que son muchos y variados, y algunos de ellos de hace años y años, tenemos claro el derecho de los menores a ser escuchados. O sea, no es un derecho del progenitor, es un derecho del menor. Esto es lo primero que tenemos que tener claro. Ahora, lo que dice nuestro Código Civil es que tienen que ser escuchados a partir de los 12 años obligatoriamente, y si no se les escuchan debe ser muy motivado por el juez el por qué no. Pero esto no quiere decir que no se escuche a los más pequeños. Hay métodos para escucharles y de hecho lo vemos a diario en los procesos de familia. Si son niños de una edad, pues yo qué sé, 9, 10, 11, incluso a veces he visto 8 y tienen cierta madurez, el juez opina que es interesante escucharles de viva voz, se hace la exploración judicial, que ya suena pues fatal. Deberían adecuar el lenguaje jurídico. Claro. ¿Cómo funciona eso? Sí, ¿esto cómo funciona? ¿Lo hacen pues, en la misma en el sala? mejor de los casos, el mismo día del juicio se lleva a los niños, que a mí eso me parece siempre un error porque están en medio de toda la tensión. Madre mía. Entonces, en el mejor de los casos pasan rápido antes, luego se van con los abuelos o con algún familiar a desayunar y ya se van. Pero en la propia sala, ¿eh? Claro, en la propia sala ellos primero tienen que esperar. Si hay atrasos, pues yo siempre les digo, mira, iros a desayunar un colacao a la cafetería de abajo, que yo os aviso para que subáis rápido, porque a mí me parece intolerable que unos niños estén una hora esperando en los pasillos del juzgado. 100%. ¿Cómo se practica? Pues se entra dentro de sala. En la mayoría de los juzgados no tienen un espacio habilitado para que los niños se sientan cómodos, que pues tenga dibujos infantiles, que sea un lugar acogedor, con juegos para que se distraigan, para que puedan estar bien. Eso en la mayoría de los juzgados es una utopía, no existe. Y en los pocos que hay, muchas veces son los propios jueces los que han movido iniciativas para recabar juguetes y otro tipo de aportaciones y poder crearlos ellos ante la falta de recursos. Pero es demencial. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, el niño pasa, el juez y la fiscal o el fiscal se quitan la toga, algunos ni eso, la verdad, todo hay que decirlo, y charlan durante 10 o 15 minutos. Charlan a preguntas de los abogados. Sin que haya padres, ni madres, ni abogados. Solamente la jueza o el juez y el fiscal. Sin abogados. Exacto, sin abogados. Sin abogados, ¿vale? Una de las cosas... Sin abogados, o sea, están el juez claro, y solamente el niño, los niños... Que el niño no conoce nada al juez. De nada, y entra ahí y claro, es que imagínate, muchos de ellos entran como un flan. Claro. Como un flan. Y otros entran con discursos aprendidos, porque fijaos, hay veces que los padres y madres se matan, hablo de procesos contenciosos ya muy enraizados, se matan para ver quién le toca al niño o niña ese fin de semana antes del juicio, porque es al que el que va a poder meterle la semilla en la cabeza de lo que tiene que decir. Es evidente que está influenciado el niño. Ya, pero es que no es tan fácil identificarlo para un profesional que, con todos mis respetos, no está especializado. Ahora los jueces y fiscales se tienen que especializar con un curso de familia e infancia de 100 horas. Me parece insuficiente. ¿Por qué? Porque 100 horas no es una cantidad de horas realista para que de verdad tener herramientas para gestionar. Jurídico puede, pero
para hacer una exploración, pues a lo mejor deberían valerse de psicólogos que les ayudasen a cómo formular estas preguntas adecuadas a la edad del menor. Como un perito psicológico. Eso también se hace con los equipos técnicos. Eso es otra prueba, ¿vale? O sea, esto, bueno, no es mal llamado prueba porque realmente no es una prueba, es un derecho del niño y no es una prueba como tal procesalmente hablando. Pero luego tenemos la otra herramienta que son los equipos psicosociales. ¿Qué pasa con esto? 2 años de espera en muchos partidos judiciales para que te toque. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Le avisamos a las partes de que hay una espera de 1 año y pico. Ellos verán lo que hacen. Entonces, cuando por fin te tocan, ves un informe que no ha profundizado para nada en la realidad familiar. A veces vemos algunos sesgados que claramente tienen una predilección por alguna de las partes y tenemos que hacer denuncias al colegio de psicólogos porque vemos claramente que no son imparciales. Se ve cada desastre y luego muchos profesionales que no están especializados o hiperespecializados, digámoslo de alguna manera, en determinadas necesidades especiales de un niño, por ejemplo, con una discapacidad. ¿Cómo va a ser el mismo psicólogo? Pero usted tiene formación en esto. Es que al final tampoco es una cuestión entonces solo de recursos. Es decir, la mentalidad de esos operadores también es importante. O sea, quiero decir, no voy a poner en duda ni mucho menos a un juez, pero quiero decir, si tú tienes un tema de familia no es lo mismo que tener una reclamación de cantidad. Pero es que no dan abasto. Si es que el problema... Yo de verdad tengo muchos conocidos y amigos jueces y fiscales y me consta su vocación y su dedicación. Habrá algunos que no, pero yo los que conozco es por encima de sus posibilidades y el problema es que no tienen tiempo. Si es que a lo mejor en una mañana tienen que pasar 8 juicios. Pero oye, Delia, o sea, este sistema de la exploración judicial, ¿no?, que has comentado, que en cierto modo, a ver, yo puedo entender, ¿no? Evidentemente, escuchar al menor, evidentemente, debería ser algo que hay que tener en cuenta y es una persona dentro del matrimonio, de la familia, bueno, pues que algo tiene que decir, ¿no? Pero, claro, tal y como lo has vestido, es como muy agresivo. Entonces, sí, inadecuado, cuanto menos. Entonces, para el fin que tenemos. Pretender que esto sea algo extendible ya no solo a menores de 12 años. Justo. Y como algo que haya que fomentar esa experiencia que tal y como, ¿no?, como indicas, pues no debe ser agradable y que incluso debe penalizar al menor en el sentido de que ese duelo que tú comentábamos al inicio, vivir esa escena incluso le hace tener más duelo o esa situación que es el matrimonio, pues vivir exacto. Totalmente. Ostras, pasan un infierno porque piensa que están entre 2 aguas. Total. Ellos lo saben, ¿no? Porque al final el sistema se encarga de recordárselo, los progenitores muchas veces, quiero pensar que algunos de manera inconsciente les ponen en el centro del huracán cuando deberían protegerles, y medidas como esta, que me parecen de titular más que de calado, me gustaría saber cómo se va a desarrollar el escuchar a un niño de 3 años, qué medios van a poner para escuchar a una criatura de 3 años. También os diré, no tengo ningún tipo de esperanza de que esto entre en vigor. ¿Por qué? Porque ya en el 21, la LOPIV, que es la Ley Orgánica de Protección a la Infancia frente a todo tipo de violencia, que está en vigor desde el 21, ya recogía que había que escuchar a los niños en los mutuos acuerdos. Fijaos qué chorrada. O sea, es decir, si ya los padres han llegado a un acuerdo, ¿quién eres tú para meterte, o sea, para hacer desfilar a un niño por aquí solo para ver si le parece bien? Que a lo mejor me suena bien sobre el papel, pero no hay recursos. O sea, no hay recursos de ningún tipo para llevar esto a la realidad y de hecho no se hace. Pero en el mutuo acuerdo, tengo entendido que el fiscal y el juez, aunque sea un mutuo acuerdo, puede filtrar y decir, oye, sí, esto es mutuo acuerdo, pero esto a mí no me gusta, ¿no? Claro. En este caso, escuchar al menor, porque ves algún tinte que... Sería ideal, pero sería en unas condiciones adecuadas, con una sala en la que se le... Oye, cariño, ¿tú entiendes esto? ¿Te parece bien este sistema? ¿Tú crees que se adapta a lo que tus papás...? Pues se le puede explicar en un lenguaje adaptado a su edad, por supuesto, como hacen algunos jueces que hacen sentencias para que los niños la lean. Hay algún caso mediático que hemos visto de juezas que trasladan la sentencia jurídica al lenguaje de un niño para que entienda por qué esas medidas y qué va a ocurrir con su vida a partir de ahora. Me parece fabuloso. Pero ¿de verdad hay medios para que esto se haga, para que se adapte el lenguaje jurídico al infantil? No. Entonces, nos quedamos con un titular vacío de contenido y que, en el caso de que se ponga en práctica, hasta me da más miedo. Porque los niños les estamos poniendo una mochila de responsabilidad que no les corresponde y que si ya son utilizados, instrumentalizados
como moneda de cambio, como arma arrojadiza entre progenitores, que esto es nuestro día a día de los juzgados, yo he perdido la cuenta de las veces que lo he visto, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora con niños todavía más pequeños que por ende son más influenciables porque su madurez todavía está en desarrollo, ¿no? Oye, y entrando ya en profundidad y saliendo de la zona más o del ámbito más judicial, entre progenitores, ¿no? Al final en un divorcio hay para mí dos elementos que están en juego, ¿no? Por un lado estaría lo que sería pues los menores, la custodia, ¿no? Y por otro lado lo que sería el patrimonio, ¿no? Exacto. ¿Cuáles de las dos tú ves que a los progenitores pues, les importe más? O cuando hay que tomar decisiones, o sea, ¿qué es lo que más les preocupa? ¿O cuándo ves más el lado oscuro del progenitor? ¿Cuando está en juego los menores o cuando está en juego el patrimonio? Van de la mano. Pero sí que es cierto que percibo en las madres más sentimiento de preocupación por los niños y por de verdad cómo van a estar que por el tema económico, pero no se puede generalizar. ¿Por qué? Porque al final nuestro Código Civil está diseñado en este sentido para que se alimente la batalla. Me explico. El domicilio familiar. Ese es el verdadero problema. La mayoría de las familias medias que tienen un domicilio, si les va muy bien, pues pueden tener una segunda residencia, un coche y unos ahorros. Esto es lo que vemos en la mayoría de las familias medias. ¿Qué ocurre? Que quien tiene la custodia se queda con la casa. Y esto es uno de los motivos por lo que la gente litiga y no va a llegar a un acuerdo. Es decir, esta casa para mí es mi estabilidad y me quiero quedar aquí. Si llego a un acuerdo contigo que es venderla en 2 años, es que prefiero irme a un juicio y que decida un juez. Entonces, cuando hablamos de madres, siempre tienen esa postura ventajosa por el simple componente biológico y porque durante décadas las custodias han sido para las madres. Es que hace 30, 40 años, cuando mis padres se divorciaron, no era algo que se pusiera en tela de juicio, era como automático, la madre. Bueno, porque tampoco se ponía en tela de juicio, estando casado, que quien se tiene que ocupar de la crianza y de todo tiene que ser la madre. Ha habido una evolución natural. Claro, o sea, venimos de donde venimos. Claro, y es un avance. Y creo que culpar siempre que la justicia, cuando pasa esto, se va con la madre, también tenemos que hacer una reflexión al mismo tiempo de por qué esto es así y de dónde venimos, ¿no? Es un componente cultural puro y duro. Totalmente. Y hace años, cuando ejercía a tope, había una cosa que me pareció muy interesante en relación al domicilio familiar en los divorcios, que es lo del piso nido. Sí, la casa nido. ¿Cómo lo ves esto? Pues los tribunales ya hay como bastante unanimidad en cuanto a que es una medida que genera problemáticas tanto en la convivencia como a nivel económico. No es sostenible porque tienes que tener 3 casas, salvo que el matrimonio tenga, por ejemplo, una casa y enfrente otra y se vayan turnando, ¿no? Con ese piso. Claro, es que yo pienso que si tú obligas a esto y el matrimonio tiene que alquilar un piso y tienen... O sea, es una paradoja. Es solo para algunos privilegiados. Os tenéis que poner de acuerdo, os alquiláis un piso que estaréis una semana uno, una semana el otro y os vais al piso cuando le toque a uno el otro. Y es el niño insostenible. Es insostenible. O sea, lo que vendemos como una medida buena para los niños, ¿sí? Yo creo que es insostenible en el tiempo por una cuestión, primero, económica y segundo, de pura convivencia. Gente que se está separando porque discuten por cualquier cosa van a seguir conviviendo, o sea, no conviviendo realmente, pero tú vas a llegar y vas a ver la nevera, pero si yo había comprado esto la semana pasada y te lo has comido. O sea, es que, ¿cómo pagamos la luz? Es que, claro, como tú te dejas todas las luces encendidas, yo no quiero pagar la mitad. De verdad que vemos unas trifulcas. Entonces, los juzgados, por norma general, esto no lo suelen acordar, no es una medida que sea muy bien acogida y yo estoy en esa línea. Lo ideal es que las familias puedan reorganizar su economía y para eso muchas pasan por la venta del domicilio. Si nosotros lo blindamos... Bueno, si tienes propiedad. Exactamente. Bueno, pero cuando hay un alquiler, fíjate, ahí no hay problema, ahí nadie se pelea. ¿Por qué? Porque bueno, que te lo quedas tú, me lo quedo yo, ahí conseguirás uno más o menos caro en el mercado, pero ahí la gente no se mata. Pero por las casas sí, hasta niveles impresionantes de gente que dice, pero ¿y qué puedo hacer para que esto vaya más rápido? No sé a qué se refiere esta persona, yo me hago la tonta, ¿no? Pues es que yo peleo mucho y a veces me he insultado, mira, por ahí no vamos a ir, ¿no? Si hay un penal, dígamelo claro, me dice las pruebas y veremos si hay caso o no hay caso, pero no me use atajos, nosotros no somos ese tipo de abogados. Porque el derecho de familia
¿consideras entonces, porque bueno, entiendo que no, pero que está adaptado a la realidad social de nuestro país? Más la jurisprudencia y el trabajazo que hacen muchas audiencias provinciales que abren camino que la propia ley. ¿Por qué? Porque las familias están avanzando a un ritmo vertiginoso. Tenemos diferentes formas de parentalidad. Por supuesto, la consolidación de la mujer en el mercado laboral como forma de igualdad, que yo creo que en ese sentido soy muy defensora de la custodia compartida porque nos permite seguir desarrollándonos a padres y madres de una manera óptima. Pero es que tenemos casos ya que vemos que van floreciendo como personas que no son pareja y han tenido un hijo juntos con empresas que te ponen en contacto para hacer contratos de coparentalidad. Y esto ya es una realidad jurídica que estamos viendo en los despachos. ¿Cómo? O sea, claro, yo no tengo, no encuentro pareja, solamente beso sapos. Voy a meterme en esta agencia que me ayuda a encontrar a una persona alineada con mi filosofía de vida y que podamos tener un hijo juntos. Ya no sé, algunos lo hacen al modo convencional y otros ya pues... Aquí como curiosidad, a mí por LinkedIn, ya que estamos, me intenté captar una de estas empresas. Digo, tienes un perfil interesante, ¿quieres ponerte aquí? Digo, mira, lo siento, pues que tengo mujer, hija, quiero decir, estoy servido ya. Y luego que hacen o sea, cuando tienen al hijo, hacen un pacto, pues claro, no conviven. Claro, yo he hecho revisiones de este tipo de acuerdos que mucha gente nos dice, oye, la agencia me ha mandado un borrador, pero no me fío, revísamelo. Es que, digo, esto hace aguas por todos lados, ¿no? Pero es que también está ya siendo una realidad. Entonces, a ver, el acuerdo es un poco papel mojado. Lo que luego hay que regular, de alguna manera, lo que hacen estas personas es que hacen como que se separan y luego ya hacemos un convenio regulador al uso. Claro. Pero que es que nunca han sido pareja. Entonces los hay porque me lo cuentan desde que lo han hecho por fecundación in vitro hasta que han dicho, bueno, mira, nos ahorramos el in vitro y tenemos un encuentro ¿alguna vez y ya está. En temas de fecundación in vitro te has encontrado, por ejemplo, un donante, porque también se puede comprar el... De eso hay unas movidas. Hay unas movidas, a ver, que a mí es un tema que me apasiona. No, pero que me apasiona, pues imagínate, cada vez más personas, porque eres madre más mayor, entonces hay muchísimos casos de fecundación in vitro, tienen embriones congelados, ya el embrión está ahí y se separan. Entonces, ¿qué ocurre con esos embriones? Si uno quiere utilizarlo y poner, pues obviamente entra en juego un montón, es interesantísimo entrar en juego un montón de derechos, ¿no? ¿Cómo actúan las clínicas? O sea, las clínicas lo tienen todo perfectamente blindado, ¿no? Vale. Tienen unos buenos equipos legales. Necesita la autorización del padre, claro, efectivamente, de los donantes. Efectivamente, porque al final es que pero claro, tú no puedes obligar al otro a tener un hijo, medida ¿no? cautelar. Sí, o sea. Pero vemos de todo. Y luego... por supuesto, gente que ha tenido por gestación subrogada hijos fuera y tiene luego problemáticas para la inscripción en España. O sea que el derecho de familia está más vivo que nunca. Tremendo. Y es imposible que la ley, con la lentitud de las tramitaciones, de los anteproyectos y de las leyes que tenemos en nuestro país y que muchas veces están paralizadas por cuestiones políticas, es imposible que el legislador esté al día y dé una respuesta eficiente a las familias. Por tanto, está la creatividad, tanto de los abogados a la hora de buscar soluciones como de los juzgados, que sí que muchas veces nos encontramos sentencias muy pioneras que abren camino a realidades familiares que necesitan urgentemente una respuesta. ¿Pero realmente crees que es imposible que el legislador pueda prever? Es decir, no es una falta... No quiero estar todo el rato como cargándome al legislador, pero es que a veces me da la sensación... Hay determinadas cosas que no, pero en familia, si nosotros sabemos que existe este tipo de empresas, por ejemplo, como nos acabas de explicar, el legislador también puede ir un poco más allá y decir, voy a intentar prever situaciones que quizás... pero quizá me equivoco, no. Pero al menos estoy mirando al futuro. Hay todo un engranaje detrás. Es decir, por ejemplo, la ley, el anteproyecto, que todavía no ha entrado en vigor, ha habido distintos cuerpos legales con relación a la infancia muy potentes, ¿vale? Entonces dicen, un grupo de expertos, de 50 expertos que están trabajando en este proyecto de ley de protección a la infancia en entornos digitales. Claro, pero luego, nos lo venden como que son expertos que van a trasladar al legislador esa realidad, pero es que luego vemos leyes que no tienen ni pies ni cabeza. Claro. Pero ni pies ni cabeza. Por ejemplo, en esta ley que hemos comentado anteriormente de infancia, que es un detalle no menor, se deja abierta la puerta a que en las exploraciones de los niños que hemos escuchado anteriormente puedan hacerla acompañados de alguien de su confianza. Perdón. Esto si es en los procesos penales donde ellos están como víctimas, lo entiendo perfectamente, pero si se pretende ampliar al derecho de familia, es decir, si el niño dice, quiero que entre mamá, pero entonces, ¿cómo va a expresarse en plena libertad? Claro. ¿No? Entonces, que no hay una conexión real entre el abogado de trinchera
o el psicólogo de trinchera o el juez de trinchera, y lo que luego vemos muchas veces en las leyes que nos chirrían y que luego hay que modificar o buscarnos las mañas para dar una solución, como por ejemplo cuando se modificó el artículo 94 del Código Civil y venía a decir que en el momento en el que haya indicios de violencia, no a la custodia compartida y no a las visitas, que era la novedad. Hubo un aluvión de denuncias. Que acabaron en archivo. No voy a llamarlas falsas porque para llamarlas falsas tenemos que haber demostrado la falsedad de los hechos. Yo hablo de archivos de denuncias, es decir, que no había pruebas y se archivan, pero mientras tanto hubo muchos padres que no pudieron relacionarse con sus hijos durante mucho tiempo. Y eso sí que es un detrimento de los derechos de la infancia, ya no digo del adulto, digo de la infancia, porque yo conozco casos muy dramáticos de señores denunciados desde hace años, denuncia, archivo, juicio absuelto, recurso estimado por nuestra parte, pero al final lo que era un bebé de 8 meses cuando empezó toda esta pesadilla, ahora mismo es una criatura de 5 años que no conoce a su padre, porque luego entramos en el sistema de los puntos de encuentro familiares, que eso da para otro capítulo. Y en los puntos de encuentro familiar nos encontramos situaciones totalmente dantescas en las que los niños van a no quiero entrar, se van y ya está. Padre que tiene muertos en vida a sus hijos. Diría, pero vuestro despacho debe ser, o sea... Si lo raro es que no necesitemos un psicólogo nosotras. No, claro. O sea, pero porque, a ver, yo creo que tienes que blindarte. Me imagino, sí, ya te tienes que blindar, pero al final también el cliente, ¿no? Pues pues bueno, son estas situaciones, ¿no? Viven estas situaciones y luego pues que, claro, su día a día pasan cosas y dicen, bueno, ¿y ahora qué? Claro, ¿sabes? O sea, yo qué sé, me imagino. Pues es un cliente muy demandante, claro, porque todo es un mundo para ellos. De hecho, ahora una cosa que... ¿Te has llevado algún...? No, bueno, yo decidí no volver a eso y me acuerdo, por el simple hecho de... Bueno, de lo que me comportaba, claro. y que además siempre he dicho que un proceso de familia empieza pero no acaba nunca. Porque si tú le has dado una confianza, yo he tenido, al principio de todo llevé un par de temas, pero sí, y me involucro, porque también pienso mucho ¿Y te llamaban? Lo mismo. Por cualquier cosa, entonces... Este fin de semana no puedo ir, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Pues hemos hecho un convenio, te lo miras, quiero decir, pues hablas, porque tienes que seguir hablando, claro, o sea, te has divorciado, chico. Pero ya se deben encontrar asuntos muy graves. No, claro, no, yo decidí dejarlo por lo que me suponía decir, no, yo no puedo dedicarme a esto, no voy a tener familia, no voy a tener vida. Sí, pero yo de verdad te lo digo con el corazón en la mano. Una cosa es implicarse y comprometerse y otra cosa es las emociones. A mí algo me puede dar gasolina para currarme un asunto y decir esto lo tengo que revertir, pero no me llevo el problema a mi casa. Claro. Sí es cierto que hay juicios que dan vértigo por todo lo que te estás jugando y porque hay clientes que te hacen saber de manera tremenda. Yo me acuerdo de una mujer que me dijo... Delia, confío plenamente en ti, pero solamente te digo que mi hermana, que se está muriendo de cáncer, que gracias a Dios la hermana nunca se murió, se recuperó, confía en que yo pueda seguir teniendo la custodia del niño porque con el padre no va a estar bien. Y yo, madre mía, me estás trasladando una responsabilidad que a mí tampoco me compete, ¿no? Pero la gente te dice cosas desesperadas, como me da igual lo que tenga que pagar, pero es que necesito que estés localizada. Entonces, ¿cómo solucionamos nosotros esto para tampoco perder el foco? Porque yo si me implico demasiado pierdo el foco de la estrategia y eso no es bueno, hay que salirse del proceso para poder ser un buen profesional. Primero que trabajamos en equipos de 2, siempre. De esta manera equilibramos el desgaste del asunto, porque para nosotros la excelencia es tan importante como el trato personalizado, pero esto hace falta también tú tener un equilibrio como profesional, ¿no? Claro. Tienes más asuntos. Entonces, aunque sea una pérdida de rentabilidad del negocio, siempre hemos apostado porque los asuntos sean dirigidos por dos profesionales y así equilibramos los tiempos y el cliente no se siente abandonado, porque hoy en día, lo que decíamos, en la era de ChatGPT, si podemos aportar al cliente algo para que no nos sustituya o no reste valor a nuestro servicio, va a ser ese acompañamiento humano. Como ahí flaqueemos, como el cliente sienta que no le contestas en un plazo de 24 horas, como prevea que tiene que estar todo el rato preguntándote, anticipándose él, no tú, o que tenga 20.000 dudas. Es que eso es el fracaso. Es muy buena estrategia porque así también, ¿no? O sea, 2 personas del equipo tienen esa responsabilidad de atender a un cliente que si en algún momento uno no puede, pues no se lo comparte. Das una mejor cobertura, pero eso tiene un coste. Entonces, nosotros ya nos hemos posicionado, y hablando un poco más visión de negocio, nos hemos posicionado en un tipo de cliente que sabe que está pagando por un servicio premium,
pero que pueda llegar a ser accesible a cualquier familia. Entonces nosotros en ese sentido siempre facilitamos el pago, pero no puede ser un servicio barato. Es incompatible con lo que el cliente demanda. Es incompatible porque entonces es que el asunto puede durar un año. Entonces esto también te ayuda a ir siendo más sofisticado en las hojas de encargo, trabajamos por horas. Es que también al final o sea, normalmente en temas de familia son decisiones muy importantes, ¿no? Que claro. van a condicionar el resto de tu vida. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que la gente se puede pedir un crédito para comprarse un iPhone. Se puede pedir un crédito para irse a Nueva York, pero ay, es que qué caro el abogado. O a Disney. No, es bestial. O sea, es decir, para algo que es fundamental y que te estás jugando la pasta y el amor de tus hijos y tu familia, no estás dispuesto a invertir, es ridículo, ¿no? Entonces también vivimos una sociedad muy superficial en la que, oye, hay que poner en valor nuestra profesión, ¿no? Es que puede ser que la repercusión de un convenio firmado, de eso me llegan así, un convenio firmado en caliente con un mal asesoramiento puede hacerte perder muchísimo dinero, pero sobre todo te puede dar muchos dolores de cabeza y luego cambiar eso no es tan evidente. Oye, Delia, ya vamos acabando, vaya masterclass, ¿eh? No, hay muchos temas que nos hemos dejado, pero no, vaya, bueno, di. No, yo quiero hacerte, o sea, y ya para ir cerrando un poco, o sea, yo creo que lo que habéis conseguido tiene mucho mérito y realmente pues conocer la experiencia de una profesional como tú en esta materia tan concreta, pues me parece súper interesante. ¿Hacia dónde crees que va este sector? ¿Cómo te imaginas Vestalia Abogados de aquí 10 años? Mira, yo tenía un sueño muy claro y era transformar el derecho de familia y darle la importancia que tiene dentro del sector legal como tiene mercantil o como pueda tener fiscal o el derecho tecnológico. Ya estamos en ello, porque para mí el que un periódico como Expansión Jurídico se haga eco, por ejemplo, de nuestro cambio de oficina, es algo que era impensable, porque es que son medios que no les interesa una materia menor como el derecho de familia. Entonces, para mí, ¿dónde me veo? Haciendo crecer el proyecto, pero sin perder la esencia, sin dejar de lado lo que nos ha llevado hasta aquí, eso me parece fundamental, y poniendo en valor la abogacía de familia como algo mucho más allá de los divorcios, en lo que entran en juego componentes desde tema sucesorio, patrimonial, menores. Yo creo que ese es el lugar que se merece la abogacía de familia. ¿Y qué te ha costado más, ejercer como abogada o liderar este proyecto? Porque ya sé que va de la mano, pero cuando lideras un proyecto, pues hay otras cosas que cuando estás como abogado no que no te tienes, enseñan en la carrera. ¿Sabes lo verdaderamente duro? Lo verdaderamente duro fue ser la mujer orquesta durante algunos años en los que tenía que compaginar llevar los pleitos más complicados del despacho, a la par que participaba en un montón de eventos, organizábamos proyectos, llevaba el marketing del despacho, o sea, esa parte fue muy desgastante. Luego ya entre abogacía y liderazgo de un negocio, sin duda alguna el liderar, porque como has dicho, no te lo enseñan en la universidad, aunque yo reconozco que tengo una intuición que llevo de serie desde que soy muy joven a la hora de los negocios, que es que corre por mis venas. Entonces, muchas decisiones que he tomado intuitivas, sin formación, he visto que encajaban luego con lo que me contaban en discursos en charlas o en programas que he cursado. Pero la gestión de las personas, el saber que ahora mismo dependen de mí, de que yo tome buenas decisiones, personas que han confiado, que se han embarcado en este proyecto, es sin duda alguna un desafío para el que no estaba preparada y que me formo cada día. Bueno, y tú sí, gestionar personas ya debes saber un rato. Sí, pero me parece de verdad, cada día aprendo algo nuevo. No lo digo porque con el trato con cliente tú también debes saber. Sí, pero no es lo mismo. Claro que a mí me encanta, pero... mira, a mí me salen clientes sin yo, o sea, siempre desde que monté el despacho he tenido clientes. ¿Por qué? Porque tengo una capacidad innata para hablar y luego se me da muy bien transmitir confianza. Entonces, yo he conocido a personas felizmente casadas que me han dicho, mirándome a los ojos, no me quiero separar, pero juro por Dios que si me separo, quiero que me lo lleves tú, porque se han sentido arropados, ¿no? Entonces, eso me siento cómoda en ese tipo de papel y también incluso en el de generar ideas, proyectos. Yo me acuerdo cuando creamos Vibrainers, que no sé si lo conoceréis porque ya hace tiempo que no hacemos ediciones, pero fue un evento que rompió completamente la formación jurídica. Nos llevamos a 100 y pico abogados en chándal, por decirlo de alguna manera, a la Sierra de Madrid y cambiamos el paradigma de la formación tan encorsetada. Y todo eso se me ocurrió pues un día en una libreta pintando. Entonces, en eso me siento cómoda. Tomando decisiones económicas, inversiones más fuertes y haciendo recursos, o sea, selección de personal, eso sí que para mí ha sido un aprendizaje absoluto del que cada día tengo una enseñanza nueva. 100% seguro.
Bueno, oye. Pues llevamos ya un ratillo. Tenemos que ir acabando. Vamos a ir acabando. Haces la última pregunta que hacemos siempre. O sea, por obligación y en honor al nombre de nuestro podcast, siempre hacemos la misma pregunta, que es ¿cuál ha sido el 20% de las decisiones a nivel personal o profesional que has tomado en tu vida y que al final han conllevado el 80% de los resultados, ¿no? Que es el nombre de 80-20, es por la teoría de Pareto que dice eso, ¿no? Entonces, si nos puedes responder a esta pregunta. Me encanta, la verdad que es súper original. Lo he pensado mucho porque al final estuve cotilleando vuestro Instagram, digo, esta pregunta es de examen y digo, que voy a enfocarla bien. Yo diría que la respuesta correcta, si es que hay alguna, es que ese 20% fue el momento en el que me di cuenta, cuando empecé a ejercer, que aprendía mucho más de la lectura que hacía al mirar a las personas, de sus silencios, de esas historias que me contaban a pecho descubierto, que del resultado final de un pleito. Es decir, soy la primera que me encanta ganar, no me gusta perder ni al parchís, pero ese 20% fue el exacto momento en el que entendí que incluso aun cuando no saliera bien esa resolución, si ese cliente se sentía arropado en todo momento, no se sentía defraudado por mí a nivel personal y humano, se iría satisfecho. Yo creo que eso me ha traído el éxito que ha venido después a la hora de contar con una reputación como firma que para haber empezado de cero, ¿no? Sin ningún tipo de padrinos en el sector, creo que tiene mérito y ese mérito de alguna manera está esparcido en todas esas personas que en esas primeras consultas, sin apenas conocerme, me contaron su vida, a cosas muy, muy íntimas, delicadas, sus mayores vulnerabilidades, confiaron en mí y me permitieron llegar hasta aquí. Son mi 80% ahora mismo. Qué interesante. Pues muy bien contestada. Y la verdad es que esta confianza que dices, que transmites, que lo dices como si fuera algo que innato, yo creo que lo demuestras y la vocación que tienes, o sea, cuando hablas de todo lo que sabes, es que yo también si me divorciara te contrataría, ¿eh? O sea, quiero decir, espero que no. Espero que no, porque claro, con lo que he dicho, ya con lo que he dicho en este podcast, cuando mi mujer lo vea, me va a decir, a ver, tío. Lo cortamos, lo editamos. Lo que sí que me ha quedado claro y es que yo también estoy casado, tengo un matrimonio, ¿no? Y que debo, ¿no? Pues planificar todo. Entonces eso me lo contarás. Esto sabes cómo se arregla, con un buen vino y una charla. Entonces tú te pones con tu mujer, que yo lo hago también con mi marido. A veces es muy difícil, yo digo, venga Delia, tómate al pie de la letra lo que enseñas a tus clientes, pero esto sobre todo se hace con un vino, una cervecita, vamos a hablar de nosotros, vale, y de cómo hacer para que nuestro matrimonio dure toda la vida. Oye, lo mismo me cambio de profesión, me voy a hacer asesora matrimonial. No, pues oye, también te contrato. Vale, Delia, pues nada, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Muchísimas gracias por estar aquí y te iremos siguiendo y iremos viendo a ver cómo evolucionas y a ver si de aquí un año o dos nos podemos volver a sentar contigo y nos explicas en qué lío estás metido. Fenomenal. Muchísimas pues muchos gracias. éxitos. Nos vemos en el próximo episodio.